Aquí en el puerto de Hilo, en la Glorieta, este lugar turístico donde la gente que recuerda, este es un sitio histórico, diríamos, porque si la Glorieta hablara, ¿qué contaría de todo lo que sucedió aquí en este puerto? Las personas que pasaron, la historia de muchas personas, ¿no? Pero el día de hoy tenemos dos invitados. Tenemos al señor Carlos Vargas y al señor Carlos Ramírez, hileños, y como estamos presentando este programa sobre la historia del fútbol hileño, los hemos invitado para conversar con ellos sobre la historia del fútbol hileño. El señor Carlos Vargas fue un gran jugador del Deportivo Episa, y el señor Ramírez, el hijo de Vicente Ramírez, un gran jugador también en la época de los años 40, 50, aquí en el puerto de Hilo. Así que vamos a conversar para que nos cuenten de sus anécdotas, de la historia del fútbol de Hilo, de esa época de oro que vivimos acá en el puerto, donde hay muchos recuerdos, grandes recuerdos. Señor Vargas, bienvenido a CCD, Cable Club Deportes. Muchas gracias, señorita, y un gusto para mí encontrarme con mi tocayo, que tuve la oportunidad de una vez o dos, creo, jugar con su padre, don Vicente Ramírez. Muy amable, muy correcto y un jugador de fútbol excelente. Bueno, ahí yo todavía era pichón, como decimos. ¿Cuántos años tenía, señor Vargas? ¿Estamos hablando de qué año? ¿1950, 55? Más o menos, por ahí. Porque yo me fui el año 49 a estudiar a Moquegua, ya a la secundaria. Pero más antes, pues, tendría 15 años y ya jugábamos fútbol en la famosa cancha que siempre tuvo Hilo. Pero las cosas eran muy simpáticas, habían equipos como Deportivo Chalaca, Deportivo Episa, Independiente, que eran puro, si no me estoy mal, creo que eran de Sama la mayoría, o por ahí, el Peñarol, después San Pedro. Y así, habían como 8 o 10 equipos. Defensor Hilo también, Rodillo Negro. Rodillo Negro, claro, Rodillo Negro eran de la mayoría de tambeños. Tambeños eran todos los ¿cómo les decían a estos? Había, pero muy muchachos, todititos, ¿no? Y a ver, el señor Ramírez, usted nos comentaba en esas conversaciones previas que hemos tenido al día de hoy, que usted también participó de muy niño y hemos visto muchas fotos donde usted aparece también con estos grandes jugadores, con su papá, el señor Vicente Ramírez, y hay una foto donde usted está ahí con el maletín de primeros auxilios. Cuéntenos también de esa época. Muchas gracias por la entrevista, para mí es un honor. Yo soy un hileño que viene de vez en cuando, actualmente radico en Lima. Pero, o sea, el encontrarnos con amigos y encontrarnos con el puerto siempre hace de que uno recuerde a todas las figuras de aquel entonces. Entonces, conociendo acá a la simpática Frida, empezamos a conversar y empecé a decirle que acá había glorias deportivas de diferentes nombres. O sea que pienso que este programa o esta parte del programa va a ir invitando a mucha gente. En la parte que me toca a mí hablar como hijo de Vicente Ramírez, quisiera contarles un poco la historia que sé, tanto por boca de él o como por boca de familiares o de mi madre, porque yo era niño en ese entonces cuando él jugaba. Entonces mi padre es limeño, que hizo sus primeros
sus primeros pininos de fútbol en Universitario de Deportes. Él jugó. También jugó en Arequipa, ¿no? Claro, o sea, esta es la historia que jugó en Universitario de Deportes en los juveniles y se fue a vivir a Arequipa siendo joven y por el fútbol empezó a jugar por el equipo Yanaguara de Arequipa. Inclusive llegó a integrar siempre me decía, una preselección arequipeña, ¿ya? ¿Quién creyera el deporte hace de que conozca al hermano de mi mamá, o sea, y conocer a la familia de mi mamá, y el deporte, mire, el deporte hace de que mi padre venga a trabajar a San Pedro. O sea, él trabajaba en Arequipa, jugaba en Arequipa, entonces vino a trabajar a San Pedro y cuando trabajaba acá en San Pedro, los fines de semana lo llevaban en avión para que juegue en Arequipa. O sea, él trabajaba acá y jugaba en el campeonato de Arequipa. Entonces, después, sobre las fotos que yo recuerdo, con colaboración de todos los amigos, en este caso de Carlitos Vargas y de tu hermano Juan Vargas, que jugaron, él jugó. Había un equipo de San Pedro, porque era una pesquera que había, y tenemos alguna foto de un club que se llamaba el Alianza Hilo, que había por el año 49, 50, que de repente se la vamos a dar, o de repente ya está en toda la colección, y ahí lo veo a mi padre jugando con todos los de la época. Y esa foto donde usted aparece ahí, yo como era un niño fanático de todo lo que sea fútbol de todas partes, y en este caso de Hilo, era el que iba a los campeonatos ahí en la canchita de acá de tierra, de piedras, a ver a nuestros ídolos. Yo era hincha de Peñarol ante todo, ¿no? Les digo, pero siempre me invitaban como mascota así que he integrado en mascota de varios equipos conocidos. Entonces Carlitos era el nombre conocido, ¿no? Sí. Mi madre también, mi madre ha sido madrina muchos años del Club Independiente. ¿Ya? Ya había gente que... Entonces vivíamos el deporte, ¿para qué? O sea, llorar, hemos visto esos clásicos hileños, o esos clásicos... Pisa Chalaca. El de Pisa Chalaca le va a hablar acá mi amigo Carlito Barra, porque él era el U Alianza de acá. Y que le diga algo, Carlitos, Ya después de ahí, pues, con Pisa, con Chalaca habían jugadores muy buenos, ¿eh? Chalaca tenía muy buenos jugadores, incluso cuando se vino de Lima el finado Coco Cosío, integró las filas de Atlético Chalaca acá en Hilo y jugó muchos años. Muy buena la Coco, que jugó en Lima, en la profesional. Ya después estuvimos acá, que por Chalaca, por ejemplo, estaba Julio Casanova, estaba el gran Manoni, apellidaba Villamonte. José y Óscar eran los dos hermanos Villamonte. Y mucha gente vino de Tacna también, había un tal Pataliendo. El señor Bayarri también. Gilberto Bayarri, el popular, disculpen, no la expresión, que era su chapa cagadita. Sí, ya me han contado ya la historia también de... Era excelente Gilberto, que un jugador excepcional, que no sé, bueno, en ese tiempo no había las cuestiones que hay ahora, pero incluso creo que se lo quisieron llevar a Lima, pero como éramos pobres todos, no había ese espíritu, ¿no? Y ¿a qué me voy a Lima? Voy a estar solo, no, me quedo acá nomás. Pero es que normalmente uno ya no lo ve como ahora los jugadores que ven cuánto me van a pagar y cómo es económicamente y me voy, ¿no? Antes uno sudaba la camiseta, jugaba por la camiseta, ¿no? Entonces, muchas anécdotas muy bonitas acá de fútbol, tanto de Hilo como cuando le estaba contando acá a mi tocayo Carlitos, que una vez fuimos a jugar a Moquegua, la selección de acá de Hilo, con la de Moquegua, y estaba de árbitro un señor que era regente de mi gran colegio Nacional La Libertad, Gastón Bengoa. Muy conocido, me han dicho que anulaba todos los goles de Hilo, ¿no? Acá vienen pues las anécdotas. Aquí en Moquegua fuimos a jugar y del partido hubo un pequeño lío, como decimos, de esas cosas siempre.
y se acerca pues el señor Lupercio Miovis, alias Mandrake, y el lío que hubo, agarra al árbitro, le mete un puñete Lupercio con la derecha. Nos llevan a la comisaría Moquegua, toditito el equipo, pues ahí. Y hablando el capitán, creo que era capitán o teniente, seguido, esto, el otro. Sí, ¿y con qué mano ha sido? Y el árbitro, señor Miguel, le dice con la izquierda. No ha sido con la izquierda, ha sido con la derecha, y le avienta otro puñete en la comisaría. Más adentro ahí, total, en Moquegua nos han soltado, fue como a las 9 de la noche. No nos querían dejar, y el capitán se mataba de risa porque esas anécdotas que siempre ha tenido Lupercio Miovis, alias Mandrake, muy simpáticas a través de todas las épocas, ahí cuando ha sido siempre dirigente de Chalaca, y así muchas cosas maravillosas. Señor Vargas, dígame, para la gente joven que ve el programa, ve este canal de deportes, muchos no conocen la historia de esas glorias como usted y de muchos jugadores que se hicieron conocidos por el gran fútbol que desarrollaban, que jugaban, ¿no? Con ese amor a la camiseta, amor a su equipo, a Chalaca, Pisa y diferentes equipos en el Puerto de Hilo. Entonces, este espacio que estamos presentando es para que los jóvenes de hoy aprendan de ustedes, para que ustedes les comuniquen, hablen de la historia del fútbol hileño y ellos vean cómo sucedió, cómo se llegó a ser tan grande el fútbol en el Puerto de Hilo en esas épocas, y queremos que ellos hagan lo mismo, ¿no? Que repitan y que saquen adelante el fútbol hileño a esos jóvenes de las divisiones menores, de menores de fútbol de hilo, de sub 8, 12, 14, 16, juveniles, ¿no? Para que aprendan un poco de su historia. Pero queremos conocerlo más a usted. Dígame, ¿usted de qué jugaba? ¿Que de volante, defensa? Interior. Interior. Derecho, forward, izquierdo. En el tiro central, en cualquier otro puesto jugaba yo. Era, pues, según dicen, ¿no? En ese tiempo muy agilito, y como era flaquito, volaba a veces en el campo. Ahí hemos jugado con el señor Villamonte, con Casanova, el popular Cagadita Segarra, Roncona, que era un arquero, Tintaya, Timoteo de la Sola, y así cuántas glorias más de acá de Hilo. Mario Abarca también, claro, él vino después, pero también había mucha gente que en ese tiempo no jugábamos a veces por plata, jugábamos con el corazón, por amor a la camiseta. Ahora, díganos, usted, ¿qué mensaje les daría a estos jóvenes que están viendo el programa, que están conociendo su historia, y especialmente conociendo la historia del fútbol hileño? ¿Qué mensaje le daría a estos jóvenes futbolistas de aquí del Puerto de Hilo? Mire, yo con toda franqueza le diría una cosa: que dejen las tonterías estas que hay aquí y que se dediquen al deporte, que hagan deporte, que lo jueguen con corazón, con ganas, porque muchos muchachos se están perdiendo en la maldita, disculpen la expresión, droga. Se dedican a tomar y a una tira de cosas que en realidad ya se ha perdido ese cariño que había antes por el deporte, porque uno lo hacía con corazón y entraba a la cancha a romperse con todo. Por eso es que tanta gente dice ahora, yo soy uno de ellos, ya no me gusta ni siquiera ir al estadio. ¿Por qué? Porque no veo esas ansias de... Entro al campo con la idea de ganar, no que me ganen, de ganar. Juego, así pase lo que pasa ahí. Ahora no, parece que se dedican a otras cosas y no en realidad a lo que en realidad es el deporte. Eso les diría yo a los chicos, esos que recién están saliendo, y si quieren hacer algo, que lo hagan con corazón, con gusto, con alegría, que se sacrifiquen, que dejen la maldita droga, el trago muchas veces que nos perjudica, y se dediquen al deporte, porque Hilo está perdiendo muchas cosas. ¿Por qué? Por falta de muchachos que ya no son como antes, se han olvidado del deporte ya. Señor Ramírez, ¿y usted
recordando esas épocas que usted era niño y acompañaba a su padre y a muchos jugadores. ¿Cómo ve el fútbol aquí? Bueno, no radica en Hilo, pero cuando se reúne con sus amigos, comentan. ¿Cómo ve el fútbol en Hilo y qué mensaje también le daría a estos jóvenes deportistas, a estos jóvenes futbolistas? Bueno, agregando a lo que dice mi tocayo Carlos, o sea, específicamente hablando a la juventud tiene que ser lo más ordenada posible en lo que es el deporte, su vida, lo que sea. Pero yo invocaría fundamentalmente a la parte dirigencial, porque nos hemos olvidado un poco de que antes había más deporte porque había más competencia interescolar, o sea, habían así de alguna manera o de otra divisiones inferiores en las cuales iban destacando. Como no ha habido profesionalismo, entonces no ha llegado de repente a más. Hemos tenido jugadores que de acá se han ido a la capital a jugar, una cosa así. Yo pienso que fundamentalmente la dirigencia tiene que trabajar en divisiones menores y por supuesto que al trabajar en divisiones menores, orientarlos a que esto es una profesión como cualquier otra. De todas maneras, nunca hay que olvidarse que el amor a la camiseta es lo fundamental. Sí, la verdad, por ejemplo, aquí en Hilo tenemos un estadio que no es un estadio. ¿Por qué no se dedica el gobierno regional, las instituciones, el municipio, a mejorar ese estadio que hay acá, para que la gente entonces con gusto vaya, presencie los jugadores, los muchachos, porque hay muchachos que juegan fútbol, pero no son incentivados, les falta eso, que alguien los motive, les diga, ven para acá, vamos, haz esto, haz el otro. Eso es lo que nos falta aquí en el puerto. Yo les diría así, que hagan eso, que se dediquen a eso, hagan obras, para que el deporte acá en Hilo, no sé cómo, si van alguna u otra vez a ver, es porque ya hay mucho cariño a la camiseta, eso, porque después se ha perdido ese espíritu deportivo que había antes. Señor Ramírez, ¿y usted qué le diría a los padres también que apoyan a sus hijos cuando quieren ser deportistas, quieren ser jugadores, futbolistas? Porque a veces los padres piensan que no los apoyan a sus hijos, ¿no? Y quizás le están quedando ahí buenos líderes, personas que van a destacar, ¿no? El deporte es un complemento a todo. El deporte es tanto como saber matemáticas o como saber cualquier materia. O sea, y el deporte, como dice, mente sana en cuerpo sano. O sea, juventud o personas adultas que hacen deporte tienen una vida sana, realmente. Entonces, ahora, desde el punto de vista de los padres, generalmente, por suerte, generalmente todos tenemos un espíritu deportivo. Yo vuelvo a insistir en la organización de los colegios, como has dicho tú, instituciones. Acá hay instituciones que pueden invertir en hacer infraestructura para los deportes. Entonces, eso es fundamental. Entonces, ustedes saben que la niñez es la fácil de orientarla. O sea, cuando ya son grandes es bien difícil de orientar, pero fundamentalmente volvemos a repetir que es una profesión como la otra. Uno puede practicar el deporte y estudiar completamente. O sea que, de todas maneras, yo digo, las instituciones, también tengo entendido, porque conozco algunos, por decir un amigo, Nano Vegaso, que ha sido una de nuestras glorias hileñas, que ha salido más allá, y lo he podido gozar yo mirándolo allá en Lima cuántas veces, y una bella persona ante todo. Yo veo que él está a cargo de la parte deportiva donde trabajaba, ¿no? Creo que es en Sauda. Entonces, buscar a la gente esa, o sea, que ha sido importante en el deporte para que incentive. O sea, en este caso veo también al papá de Paolo Maldonado, que tenía también su academia de fútbol. Entonces, eso es importante. O sea, es incentivarlo. Yo veo que en una época, y saliéndome un poquito del punto, Hilo tuvo básquet sensacional, pero apoyado por las empresas. Entonces habían campeonatos que se seguían, por decir, toda una temporada,
y nosotros íbamos y llenábamos el Coliseo para ver esos partidos, pero eran las entidades, los bancos, la Grace en aquel entonces, ¿no? Sauder, o sea, todos sacaban, o sea, quiere decir que las entidades públicas pueden organizar este tipo de cosas y apoyar, porque nadie podía armar un equipo tampoco de 11, como dice mi colega, nadie puede armar un equipo de 11 si no hay alguien que ayude hasta en los gastos, porque para eso había siempre esos dirigentes que decían, yo los llevo, yo les compro la camiseta, entonces, si eso se usaba en ese entonces, ahora necesitamos mejorar este asunto y por el bien de nuestro deporte nacional. Hace poco hemos visto que Cobresol ha estado a un tris de subir, de pasar a la primera, y tengo entendido de que con gran acogida, ¿no?, del público. Bien, saque su cuenta, o sea, ¿qué quiere decir? Y yo lo felicito a ustedes, canal, porque con esto están reviviendo, y en este caso, pues, las viejas glorias, diría yo, o sea, al recapitular toda su historia, hace de que todo esto que estemos comentando, todo esto ya se está llevando, oye, viste a tal, viste a tal, viste a tal, entonces el hijo, el sobrino y el nieto van a observar este asunto y va a crecer el interés de esta parte. Dígame, señor. Mire, a mí me encantaría, ¿no?, que, un poco emotivo, señor, al famoso Gilberto Bayarri lo llevaran, lo invitaran a que él converse algo del fútbol. Él ha sido un excelente jugador. A mí una vez, no me acuerdo qué fue, me invitaron y me dijeron que yo era mejor. No, nunca. Gilberto ha sido un tipo excelente. No, hemos jugado juntos cuántas veces, pero a mí me elevaba mucho Gilberto. ¿Por qué? Porque uno cuando es futbolista, y al menos yo en esa época era todavía muchacho, yo le aprendía muchas cosas a Gilberto. Bueno, yo quiero adelantarles que ya lo hemos entrevistado al señor Gilberto Bayarri, lo hemos llevado al estadio Mariscal Nieto, lo hemos entrevistado ahí frente al arco, donde él ha hecho muchos goles y donde ha sido como un amor, que lo quería y lo odiaba, porque lo quería para hacer goles y todavía lo odiaba el arco porque le metía los goles. Sí, muy bueno. Entonces, la entrevista la vamos a transmitir también, ya hemos conversado con él y, como le digo, esta parte, este espacio que estamos presentando en el canal de deportes, CCD, Cable Club Deportes, que se va a transmitir, donde se va a ir entrevistando. Hemos empezado con la historia del fútbol isleño, pero no solamente va a ser la historia del fútbol isleño, va a ser la historia del básquet isleño, del vóley isleño y de muchos otros deportes. De repente hay una época del box también dorada acá en Hilo. Entonces, atletismo, tenemos, ¿no?, grandes atletas que han representado muy bien a Hilo, a la región, y algunos han llegado a ser también nacionales. Entonces, ese es un compromiso de Cable Club Deportes, y más bien nosotros queremos agradecerle su presencia el día de hoy y realmente haber podido compartir esos bonitos recuerdos que ustedes nos hacen conocer, ¿no? Ay, no se emocione, no se emocione, ya va a ver. Esas cosas son muy lindas. No, pero va a ver. Me gustaría que lo inviten a Casanova. Sí, vamos a entrevistar. A Timoteo Arizasola. Ahí hay cuantos así muchachos que han jugado. En básquetbol, por ejemplo, tienen a Eduardo Caballero, al Flaco Sosa, Oscar Sosa. Acá también está el profesor Jaime Chávez, también basquetbolista, Rui Tejada y cuánto, Weimar también. Mucha gente que en básquetbol excelentes. Y han luchado la camiseta como lo hacíamos en esas épocas, sacarse la mugre, como decía. En el campo dejabas todo dejabas en el campo, así. Me gustaría eso. No, sí, como le digo, hemos empezado ya esta historia del fútbol isleño, hemos empezado con el fútbol especialmente, y vamos a continuar, como este es nuestro deseo como canal, que todos conozcan la historia del fútbol isleño, y del fútbol, del básquet, el atletismo, del box, y más bien nosotros agradecerle su presencia, ¿no? Quiero acotar algo, o sea, para que vea la teleaudiencia cómo se vive este asunto del deporte, por la emoción de mi amigo Carlitos, de verdad, y yo también me he emocionado bastante por ti,
y me has hecho recordar a mi papá también, o sea, recontra importante y de verdad, mira, o sea, ha sido una entrevista de estas en vivo, con toda la emoción, o sea que te felicito, Frida, de verdad. No, más bien uno se emociona mucho. Gracias, señor. No, Carlos nomás, nada de señor. Ah, Carlitos, acá estamos con dos Carlitos, entonces, ya no se emociona. Así es. El recordar es volver a vivir. A vivir, exactamente, sí. Y hay cosas simpáticas y muy lindas porque uno recuerda esto, lo que hizo, lo que fue. Ahora ya, pues, estamos ya un poquito usaditos. Bien, para nuestros amigos, queremos agradecer acá al señor Carlos Vargas y al señor Carlos Ramírez por esta entrevista y decirles que esto es CCD, Cable Club Deportes, ¿no? Muchas gracias y ojalá y mucho otra gusto, oportunidad de estar. ¿no? Y felicitaciones, claro. triples, Muy cuádruples, buena. porque esto Sí. es sensacional, es una Sí. manera de revivir. Muy simpático. Y, ya, no se me hubiera ocurrido, pero los felicito de verdad. O sea, y acá hay glorias a montón, o sea, vas a tener programa para rato y en todo lo que pueda colaborar. Acá mira mi amigo Carlos, y cuando ve, yo a través, ya tengo la página web y todo, o sea que estoy seguido. Y vengo seguido porque yo tengo mi madre acá, tengo hermanos, o sea, mi vida. Yo quería terminar esta entrevista agradeciendo también al señor Arana Miovich, porque gracias a él, él nos dio esta idea. Él nos dio esta idea y nos trajo este material que hemos pasado de los videos. Todo es gracias al señor Arana Miovich, quien gran colaborador de Cable Club Deportes, y realmente él es el primer la primer eslabón de esto que estamos empezando, ¿no? El que dio el primer paso, y realmente nosotros estuvimos muy contentos que esté colaborando con nosotros. Muchas gracias, señorita, y desde ya le agradezco este momento tan simpático, acá con mi tocayo eterno, con mi hermano. Seguiremos colaborando, porque yo ya te digo, no he jugado ni he sido una vieja gloria, pero los he visto. Y o sea, me desviví ahí en la canchita mirándolos, o sea que... O sea, como que lo subí, como que hubiera jugado, que soy sincero, ¿eh? O sea, muchas gracias por la invitación y adelante, ¿eh? O sea, avancen, o sea que esto tenemos que verlo mejor todavía.